Aquí me quedó una animación ahí. Entonces, para allá vamos, ¿ya? Voy un poco anticipando el desafío ahí, pero ahí lo vamos a discutir con más detalle. El tercer punto que quiero mirar ahora, con estos antecedentes, todas estas perspectivas, esta introducción de lo que es la industria hidrometalúrgica del cobre, miremos la producción. ¿Qué números hay con producción? ¿Quiénes participan de la producción de cátodo de cobre, que es el producto final de la hidrometalurgia del cobre? Aquí hay un análisis actualizado también hasta el 2022. Nuevamente recurrí a los documentos publicados por Cochilco. Y fíjense acá que el 2022, la producción total mundial, esto es de cobre hidrometalúrgico, esto es cobre cátodo electroobtenido, no es cobre total, no es cobre de fundición, cobre de concentradora, electrorefinado y todo eso, no. Esto es solamente cobre electroobtenido vía hidrometalurgia del cobre. Está Chile, está el Congo, Estados Unidos, México, Zambia, Perú, China y otros países. Por supuesto, aquí lo que se ve en esta tabla es que la mayor cuota es de Chile. O sea, la mayor parte de los cátodos de cobre producidos 2022 son de Chile. Y le sigue detrásito el Congo. Para el 2034, la estimación, los datos que habían hasta el 2022, en el estudio publicado el 2023, la estimación es que Chile bajaba, fíjense, de 1.400 kilotoneladas a 638 kilotoneladas. O sea, tenía una variación de menos 55%. El Congo, una variación de menos 22%. Estados Unidos, plano. México, aumentando un 37% respecto a su base comparativa del 2022. Zambia un poquito y fíjense en Perú. Perú, eh, casi, casi 4 veces más de producción de cátodos de cobre vía hidrometalúrgica como estimación del 2034 comparada con lo que fue el 2022. Perú está haciendo la tarea, pero con creces en este sentido. China reduciéndose, Kazajstán reduciéndose, Indonesia desapareciendo incluso del segmento. Esta información, insisto, de la información disponible el año 2022, 2023, con lo cual Cochilco hizo esta publicación. ¿Ya? Por supuesto, del 2023 hasta ahora pueden haber ocurrido algunas cosas en Kazajstán o en Indonesia o en China. Que al menos no he buscado información, no he encontrado. Pero lo que sí encontré es que Perú, esto es más que esto todavía la proyección hoy por hoy. Es más potente todavía el aumento de producción de cátodos. Y en México también. Y en Chile tiene que suceder algo para que este escenario negativo se revierta. ¿Ya? Y eso tiene que ver nuevamente con el desafío que quiero plantear. Entonces, este es el escenario, más o menos, con información disponible hasta el 2022-2023. Entonces, fíjense muy bien, ahí resalto Perú, es muy notorio, por supuesto, el empeño, el enfoque que está poniendo el Perú para la producción de cátodos. Ya vamos a explicar un poquito de eso también. El, bueno, aquí están los mismos datos en términos de las producciones y en términos de cuota de participación. O sea, Chile el 2022 tenía casi un 39% de participación del mercado de perdón, de cobre procesado vía hidrometalurgia. ¿Ya? Un 38% de ese mercado. Y para el 2034 va a ir a tener un 20%. Eh, Perú debiera pasar de poco menos de un 3% de ese mercado al 2022 a un 12% para el 2034. El Congo deberá reducir un poco su cuota de participación. Pero en el Congo, probablemente de aquí al 2030 van a pasar algunas cosas y ese número a lo mejor ya no va a ser más alto. El Congo las proyecciones que debiera mantener sus producciones de gato o incluso aumentarlas.
hay mucha reserva en el Congo, hay mucho potencial de producción de cobre en el Congo, en Zambia también. Entonces, ese cinturón de cobre que hay ahí en África todavía da para muchas cosas que hacer, ¿eh? Ya van a haber noticias en los próximos años respecto de eso. Más aún incentivado con la proyección de déficit de cobre que se proyecta para el 2035, impulsado por electromovilidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, este escenario seguramente ya está cambiando, ya ha cambiado, pero por lo menos da una perspectiva de por dónde va, en términos de quiénes son los países que participan de este segmento de producción de cobre hidrometalúrgico, sus cuotas, sus participaciones relativas y lo que se podría esperar hacia la vuelta de la siguiente década. Entonces, ahí hay datos, sigo mirando esto. Esto es otro dato que saqué, esto fue un análisis propio. Para el año 2022, la producción de cobre, concentradora más hidro, 22.000 y millones de toneladas, mientras que hidro 3,65. Esto es global, ¿ah? Esto es mundo. Para el 2034, fíjense bien que se espera que se produzca menos cobre, al menos con los datos que había hasta el 2022, y, y algo menos de cátodo hidrometalúrgico. Entonces, la producción hidrometalúrgica a nivel global, entre una década y otra, deberá casi mantenerse, disminuir muy poquitito, muy poquitito. A nivel global, esto no es Chile, no es Perú solo, es a nivel global. ¿Ya? Y en términos de la cuota de mercado por país, bueno, Chile reduce su cuota de mercado, el Congo la reduce un poquito, Estados Unidos casi la mantiene, pero Perú la triplica, la cuadruplica. Entonces, aquí están pasando cosas. Quizás podría haber agregado México aquí, que todavía pueden pasar algunas cosas más todavía, pero no quise emplearlo mucho más. Pero aquí están los principales actores de este mercado de hidrometalurgia o de cátodo de cobre hidrometalúrgico. ¿Ah? Donde nuevamente, insisto, destaca aquí Perú con el enorme trabajo y enorme potencial que tiene todavía de producción hidrometalúrgica de cobre. ¿Ya? Esto muestra o exhibe un poco la perspectiva o el escenario global de industria en términos de producción, en términos de quienes participan. Ahí están también los documentos a partir de los cuales traje información para generar estas tablas que estoy mostrando acá. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Algo que quisieran comentar, agregar? Esto datos Eh, en perspectiva. ¿Sí? sí, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuáles serían los incentivos que por ahí están haciendo que el mercado favorezca una tecnología sobre la otra? Que es lo que no sé si lo vamos a ver. Ahora, gracias Federico por la pregunta. Mira, más que favorecer el incentivo por una tecnología o la otra, entiéndase concentradora versus hidro, más que favorecer una tecnología, los incentivos del mercado eh, están apuntando hacia impulsar la demanda, ¿ya? Y que se produzca un gap negativo entre demanda y oferta. Eso a la vuelta de la década, estamos hablando del 2033, 2035, debiera haber más demanda que oferta y por ende el precio del cobre hacia arriba. Ahora, ¿por qué más demanda que oferta? Porque la oferta está rezagada, porque los proyectos cada vez más complicado poder concretarlos, con leyes bajas, con restricciones medioambientales, con problemas de acceso de agua, energía cara, todo eso que le induce dificultades a los proyectos, por un lado. Pero por otro lado, la demanda, impulsada por electromovilidad,
impulsada por avance de la electrificación en países en desarrollo. A qué me refiero con esto último? Me refiero a que países en desarrollo como en Sudamérica, en África, en Asia, ciudades que nunca que no conocían la electricidad ahora tienen tendido de red eléctrica. En China lo mismo. Entonces, la electrificación en el mundo se está ampliando exponencialmente en estas últimas décadas. ¿Ah? Y eso, esos cables son de cobre. Entonces, ahí también impulso la demanda. El- las tecnologías también, las ERNC, las energías renovables no convencionales, también impulsan demanda de cobre. ¿Ah? Los parques eólicos, las celdas fotovoltaicas, todo eso impulsa demanda de cobre que requiere cableado. ¿Ah? Entonces, todas esas macro tendencias impulsan demanda, pero por otro lado la oferta viene quedando rezagada. Eso es lo que te puedo adelantar respecto de esto. Pero más que eso, favorecer que sea ruta concentradora, ruta hidrometalúrgica, no lo direcciona por ahí. O sea, lo que tiene que hacer la oferta es ver de dónde saca cobre y de qué manera. Si lo hace vía concentradora o vía hidrometalúrgica, a la demanda poco le importa en realidad. El- Porque no puede actuar mucho sobre eso. O sea, la ruta concentradora o la ruta de hidro está condicionada por la naturaleza. ¿Ya? Es la geología la que determina eso, ¿no es cierto? Por el tipo de mineral. ¿Ya? El mineral que se puede procesar vía concentradora tendrá que seguir procesándose vía concentradora y que pague. El mineral que se procesa vía hidrometalúrgica tendrá que seguir procesándose vía hidrometalúrgica en la medida que pague. Pero ahora vienen los bemoles en esta sinfonía. Y si algunos minerales que antes se beneficiaban solo vía concentradora, ahora pudiéramos procesarlo vía hidro, mm, por ahí. Quizás por ahí está el tema entonces. Y eso es parte de nuevo del planteamiento del desafío. ¿Por qué no algunos recursos, que, algunos tipos de mineral que son procesados o eran procesados vía concentradora, ¿por qué no procesarlo ahora vía hidrometalúrgica y seguir dándole uso a instalaciones que podrían quedar caducadas en un futuro cercano, por ejemplo? ¿Ah? Entonces, no sé, te complemento por ahí y te dejo adelantado el desafío todavía de la hidro. ¿Ah? Sigo un poco en esa línea. ¿Ok? El- Bien, bien. ¿Alguna otra consulta, algún otro comentario? Gracias nuevamente, Federico. Ok, avancemos un poco y ya Sí, luego. profesor, o sea, Sí, yo sí, entiendo lo que usted Mauricio. está explicando, entiendo que bueno, que en Chile se va a producir menos óxido, van a quedar esas plantas eh, ahí no operativas o lo que sea, pero yo creo que se abre un mercado por yacimientos nuevos, cuando uno ve la tendencia, creo yo, Marimaca, por ejemplo, plantas chicas de electroobtención o proyectos como los que tiene la ceniza, puede ser en Taltal también. Se ve que son plantas chicas, pero igual son productivas y son rentables. Así Pero el es. mineral de sulfuro en los pórfidos ya es más grande. Yo creo que ahí donde está Perú, que tiene la oportunidad de aprovechar la parte de hidro, que mi perspectiva, yo soy geólogo, me gusta mucho Ujú. el tema, pero yo entiendo que es más compleja igual la flotación. Yo siento que la con ácido es mucho más simple, digamos, y que bueno, se va a ir complicando la cosa para los yacimientos chilenos más viejos y todo. Así es, sí, concuerdo contigo. Gracias por eso, ese comentario y aportar, Mauricio. El- Ahora, la flotación, claro, uno dice, será más compleja. Pero en realidad, la flotación es una tecnología muy madura, ¿eh? Que tiene más de 100 años de desarrollo.
Entonces, es una tecnología muy madura y que sigue teniendo optimizaciones. Siguen habiendo Sí, a avances en mí eso. yo creo y que el tema de los relaves, digamos, lo hace muy complicado también a proyectos que necesiten, por ejemplo, bueno, en Argentina, dique de cola y todo eso igual es como más tabú, digamos, o uno ve cosas que pasaron, por ejemplo, con lo que pasó de esta empresa Vale en Brasil, digamos, o no Sí, sé, hay un ejemplo cerca acá en Cabildo, en Chile, el año pasado, me parece también, que hubo que un es una obra deslizamiento de... Sí. gigante, digamos, que queda ahí. Siento que los ripios de lixiviación, no sé, como harán acá en Calama, al final quedan parte del paisaje y la parte ambiental mucho más sí. Hay lugares, digamos, yo estoy seguro en Perú que tenés hasta que sembrar, o sea, vegetar de nuevo lugares, digamos. Yo creo que la hidro para el desierto igual es mucho más, bueno, al final es ácido, es agua, se puede usar agua de mar, digamos. Yo creo que se tiende a que también se puede usar sulfuro, digamos, con lixiviación, pero bueno, siento que es una tecnología más compleja y no se está usando, digamos, mucho. No, de acuerdo, sí, sí. Todas esas componentes que tú mencionaste es lo que hay que barajar a la hora del desarrollo del proyecto. Todas esas aristas son las que tienen que entrar en la evaluación, en los temas medioambientales, el manejo de relaves, los manejos de reactivos químicos, la disponibilidad de los mercados de reactivos químicos, la disponibilidad de energía, la disponibilidad de caminos, de accesos a caminos y salidas a puertos. Todo eso tiene que ser manejado en la evaluación del proyecto y salir hasta ver de qué manera pues, se puede rentabilizar. Eh, es muy desafiante. Y los equipos técnicos, claro, el- están sometidos a estos desafíos, pero los proyectos salen adelante, no todos, y no todos al mismo ritmo, pero salen adelante. Pero, pero claro, el tema es, la perspectiva de hidrometeorología en Chile es a la baja, por lo que acabamos de ir a estar hablando. Eh, y yo como un diferenciador de este tipo de cursos de hidrometalurgia del cobre, eh, hay no pocos en el mercado, están disponibles. En los seminarios, muchas veces anuales también se hacen cursos de esta índole. Entonces yo dije, un minuto, ¿cómo hago para diferenciar este curso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado de este curso? ¿Qué distinto va a tener este curso respecto de los que ya hay en el mercado? Y bueno, ahí eché mano de lo que ha sido mi experiencia, de lo que yo he podido estar viendo en el mercado de metalurgia en Chile, en Perú, que yo he trabajado para los dos países, he tenido ese gusto. Es precisamente el planteamiento de este desafío de la hidrometalurgia que tiene en Chile, de ir a la baja, y, y el desafío de apalancar ofertas de cobre en virtud de una estrechez que va a haber, un gap que va a haber entre demanda y oferta proyectada para la vuelta de la década, que en términos de tiempo eso es pasado mañana, digo yo. El 2035 para mí es pasado mañana, si no, eso no es mucho tiempo más. Eh, por ahí está entonces la manera que quise darle de un plus diferente a este curso, no solo hablar de lixiviación, no solo hablar de electrowill, no, sino que también darle un contexto de lo que es este mercado, al menos acá en Sudamérica, el contexto de la demanda que se viene de cobre y el contexto de lograr un quiebre tecnológico para ver si la hidrometalurgia en Chile continúa. ¿Ya? Eso es lo que quiero plantear y hacia allá voy. Así que todo esto me viene bien para ir direccionando la idea. Así que muchas gracias nuevamente, Mauricio. Bien, ok, ok, avancemos un poquito más y vamos a hacer el break en algunos minutos más, ¿ya?
pero quiero avanzar un poco más para dejar el punto ya abarcado de lo que quiero considerar hasta ahora. Ahora, todo esto, todo esto que estamos viendo de cifras más, cifras menos de producción de cobre, bueno, tiene que ver con operaciones vigentes, pero también tiene que ver con proyectos. Que ojalá los hayan. Por ahí Mauricio mencionó recién uno que es muy interesante, el proyecto Maimaca. Y hay también proyectos en Perú, en México, entiendo que también, y en el Congo también. A veces que los proyectos en el Congo me ha costado un poco más llegar información, pero sé que también los hay. Pero enfoquémonos en Sudamérica, veamos qué pasa con algunos proyectos en Chile. ¿Ah? Donde aquí puedo citar, por ejemplo, el que estoy mencionando acá en la slide, el proyecto Polo Sur de minera de Centinela, $300 millones. Esto es un proyecto brownfield, es un proyecto que se desarrolla sobre un proyecto o sobre una operación que está ya en vigencia. ¿Ya? No es un proyecto desde cero, que son los proyectos Greenfield. ¿Ya? Son modificaciones de una línea de procesamiento de minerales óxidos y también de minerales sulfuro, tiene un poco de los dos. ¿Ya? Entonces, pero esto viene a agregar algo acá. Estaba por otro lado la extensión de vida útil de Saldívar, ¿ya? $1.200 millones. El- Hay una ampliación, profundización de rajo, ampliación de una pila de lixiviación, de botadero y otra de pila dinámica. Por lo tanto, todo esto viene a darle continuidad a Saldívar. Esto no suma más producción, esto no entiendo que no está orientado a sumar más producción, pero sí está orientado a darle continuidad. Entonces, eso ya suena bien. Y aquí hago de inmediato el resalto esto, mediante lixiviación clorurada. ¿Ya? La lixiviación clorurada, que al menos en Chile todo el mundo habla de la lixiviación clorurada desde hace ya bastante rato. En Perú también ya se está comenzando a hablar de la lixiviación clorurada. Y vamos a hablar también un poquito de ello, vamos a detenernos en este apartado de lo que es la lixiviación clorurada, el que están pasando muchas cosas con ella. Eso va a ser mañana. Otro proyecto, la extensión de pila dinámica en BHP, en Escondida. También $470 millones acá. Se utiliza una infraestructura preexistente, esto también es un proyecto brownfield. Estos tres en realidad son proyectos brownfield. Son proyectos eh, desarrollados sobre una operación ya vigente. ¿Ya? Por lo tanto, esto permite dar continuidad. Aquí, bueno, de hecho lo dice. ¿Ya? Esta continuidad, esto da continuidad, y también lo decía acá en el caso Centinela. Todo esto son para dar continuidad, no son proyectos desde cero, no vienen a agregar producción fresca, sino que vienen a permitir mantener producción. A eso están enfocados estos tres proyectos. Pero hay otros más. En Lomas Valla, también continuidad operacional, ¿en cuenta? En el Abra, también este es un proyecto que permite dar continuidad, no viene a sumar. El Michilla que sigue también su ruta de procesamiento, también da continuidad. Y Marimaca, también recién había salido mencionado por ahí por Mauricio. Marimaca sí es un proyecto Greenfield, este partió desde cero. Viene hace varios años ya el desarrollo de Marimaca, y yo llegué hasta ahí, hasta $500 millones, entiendo que un poquito más, en torno a los 500, $600 millones, creo que es la inversión, para producir 50.000 toneladas de gato durante 21 años. Es una planta mediana grande, mediana grande, no es pequeña, pequeña puede ser de 15, 20.000, más pequeña, y grande, grande ya son 100.000, 150, 200.000 toneladas al año. Esta está en el rango de la banda media, media grande como volumen de producción.
Y este es un proyecto Greenfield, este viene a sumar producción. Los anteriores todos vienen a dar continuidad operacional, por lo tanto, mantener producción. ¿Ya? Pero sí suman. Y hay otras iniciativas, claro, hay otras operaciones mineras que buscan seguir dando continuidad, como el caso de Mineras Cenizas, entiendo que está en eso, y hay otras más. Pero así como hay proyectos en Chile, también están los proyectos de Perú, que no quise dejar de mencionarlo, el proyecto Tía María, que entiendo que debiera empezar a construirse ya pronto, pasar etapa de construcción ya pronto, después de varios años de estar entrompado por diversas razones, eh, de índole social, de no poder obtener la licencia social del proyecto. Entiendo que esas cosas ya van a estar bastante más resueltas y podría entrar ya directamente en etapa de construcción antes de que termine este año y estar pensando en una puesta en marcha desde el 2027 en adelante, idealmente. Este es un proyecto Greenfield, un proyecto nuevo que partió desde cero. Es una planta grande, son 120.000 toneladas de cátodo al año, con uso de agua de mar. Por lo tanto, es un proyecto muy, muy interesante de poder desarrollarse en Perú. Cito aquí también el proyecto Trapiche de Buenaventura, que está todavía en etapas de evaluaciones, el proyecto Planta de Cobre Río Seco, que es un proyecto que contempla la lixiviación de concentrado de enarguita, que es un mineral de cobre con arsénico. Ah, entiendo que todo todavía está en etapa de evaluación y está con un estatus TBD, para ser definido todavía. Pero es un proyecto interesante también, sobre todo lo que significa la lixiviación de concentrado. Eso es una variante. El proyecto Los Chancas, que también está en etapa de evaluación aún, pero todos estos son proyectos que vienen a sumar producción. Entonces, si uno empieza a considerar todos estos proyectos que suman producción, uno se empieza a explicar el aumento de casi 4 veces en la producción de cobre hidrometalúrgico que experimentará Perú o que se proyecta que experimente de aquí a la vuelta del 2030. Entonces, porque son todos, insisto, proyectos nuevos que suman producción, y no de mantención como son los proyectos en Chile. Bien, entonces, hasta ahí. Hasta aquí quería llegar en esta parte. Esto da contexto. Hicimos una comparación, consumo de agua, consumo de energía. Vimos los países que producen cátodos de cobre, o sea, que procesan cobre vía hidrometalúrgica. El, Cómo participan estos países en los mercados, cómo se proyecta que pudiera acomodarse este mercado, sobre todo en Chile, que es el que está más en problemas con esto. Todo lo contrario del escenario que tiene Perú. Perú tiene todo el terreno abierto, fértil, para seguir desarrollando estos proyectos de la ruta hidrometalúrgica de cobre. Hay que ver qué pasa en Argentina con esto. No he logrado encontrar información sobre producción de gato en Argentina. Yo creo que ya luego van a haber noticias sobre ello, a la que sí. El- pero da contexto, y da contexto también de proyectos. Estos proyectos que de Perú, por ejemplo, los saqué todos de un listado publicado por el MINEM, por lo tanto son citas vigentes en este minuto. Y la cartera de proyectos que tiene Perú es muy amplia, sobre todo bueno, por el carácter polimetálico que tiene. En Argentina me falta todavía revisar alguna publicación de cartera de proyectos, pero yo sé que están pasando muchas cosas, así que yo creo que la próxima versión de este curso voy a tener que incluir también el estado de proyectos en Argentina, así que espero que así sea. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Perfecto. Ok, muchas gracias. Voy a, voy a volver a acomodar las pantallas.
Y ahora voy a ver. Bien, bien, ahí estoy. Ahí estoy. Entonces. El, ok, situada, bueno, la rutina sobre los aspectos que mencionamos la primera parte. Ahora vamos a ir mencionando cosas más, ya más conceptuales que nos van a permitir entrar de lleno ya a la sesión de mañana con algo, o algo ya más técnico mañana que van a hablar de específicamente de aglomeración, lixiviación y ver algunas técnicas de esos procesos. El, pero antes de todo eso, como decía, necesitamos situar, fijar un marco conceptual de terminología adecuada para ello. Eso es lo que quiero hacer entonces en esta segunda parte de esta sesión del primer día. Vamos a mirar entonces, vamos a ver, hacer una descripción, vamos a revisar algunos esquemas de proceso típicos de la ruta de procesamiento, perdón, hidrometalúrgico de cobre. ¿Ya? Un esquema general. Vamos a describir un esquema general donde en la primera etapa, habíamos mencionado anteriormente tres etapas. La primera etapa, etapa de disolución, la cual tiene como entradas, como input, esencialmente mineral, agua y algún agente lixiviante. En el caso del cobre, este agente lixiviante es principalmente ácido sulfúrico. Podría ser otros, de hecho, hay algunas operaciones hidrometalúrgicas que ocupan agentes lixiviantes distintos del ácido sulfúrico, ácido hipoclórico, ácido nítrico, puede haber otros agentes lixiviantes. Lo usual es que se esté ocupando ácido sulfúrico. Entonces, tenemos esos inputs, esas entradas a esta etapa de solución. El, Esto ocurre bajo qué esquema, bajo un esquema, perdón, esto es lo que se denomina esencialmente etapa de lixiviación. ¿Ya? Esta etapa de solución es la lixiviación, que puede tener lugar en configuraciones de plantas, de instalaciones, ¿ya? Denominadas pilas dinámicas o pilas permanentes, botaderos ROM, batea, en tanque agitado, autoclave. Sobre todo estas vamos a hablar mañana. Vamos a hablar mañana, vamos a ver un par de videos por ahí, vamos a revisar algunas imágenes y que nos permitan describir de mejor manera cada uno de este tipo de instalaciones. ¿Ya? Esto entonces es lo relativo a esta etapa, primera etapa de disolución. La etapa siguiente, que es la etapa de separación, purificación y concentración, tiene como input o como materiales entrantes resinas de intercambio iónico, por ejemplo, reactivos químicos inorgánicos, algún solvente parafínico, algún reactivo extractante orgánico. Todas estas son moléculas, ¿ya? Moléculas del mundo de la química orgánica, que vienen a intervenir en esta etapa de separación, purificación, concentración. Esto ocurre en instalaciones o en equipos diseñados adecuadamente el- para desarrollar y tener a cabo estos procesos denominados intercambio iónico, por ejemplo, que puede ser intercambio iónico en lecho sólido, que son las resinas de intercambio iónico, o puede ser un intercambio iónico en un esquema de líquido-líquido, es el proceso de extracción por solventes, o de SX. ¿No? Ambos son procesos de intercambio iónico. Y la tercera etapa, donde ya tenemos la recuperación final o la precipitación del cobre o del metal de interés, si que esto fuera en contexto genérico, no solo de cobre, donde las entradas principales le corresponden a aditivos químicos que pueden ser inorgánicos, orgánicos y también energía eléctrica. ¿Ya? Ahora, esto no significa que en las etapas anteriores, en disolución y separación, no haya intervenido también la energía eléctrica, de hecho sí interviene. ¿Ya? Pero interviene más como accionamiento mecánico, más que como otra cosa. En cambio, en el caso de la hidrometalurgia del cobre, la energía eléctrica interviene, además de bajo principios de accionamiento mecánico, interactúa también como variable condicionante electroquímica.
por lo tanto pasa a ser una materia prima química, si se quiere ver de esa manera. ¿Ya? Lo que es la corriente eléctrica, en el caso del electrowinning, que lo vamos a ver con más detalle en la quinta sesión, cuarta sesión. ¿Ya? Pero la energía eléctrica aquí es un insumo importantísimo en la regulación final. Lo que ocurre acá entonces es un proceso de precipitación, ¿ah? Donde se tiene cristalización o cementación o electroobtención, que se lo he puesto con la palabra, aquí con la sigla, pero es una electroobtención del valor o del metal de interés el que esté involucrado en la ruta de proceso. En el caso del cobre es una electroobtención de cobre. Puede ocurrir también una cementación, porque esto puede no ser un proceso de electrowinning, sino que puede ser simplemente un proceso de cementación con chatarra de hierro, y eso ya es una etapa de recuperación donde se precipita el cobre en forma de un cemento de cobre, que es cobre cero, ¿ya? Inducido eso por el intercambio de férrico, de hierro, hierro ferroso, cúprico, cobre, ¿ya? En el proceso de cementación de cobre con chatarra de hierro. Puede ocurrir también una cristalización de alguna sal. ¿Ya? También puede ser que el cobre se recupere vía cristalización y precipitación de una sal de cobre, sulfato de cobre, o puede ser un oxicloruro de cobre, que también lo hay. ¿Ya? El oxicloruro tiene aplicaciones principalmente en el agro, por lo tanto también puede ser que ocurra una recuperación del cobre vía la cristalización de una sal, como sulfato, insisto, o bien como oxicloruro o alguna otra que sea adecuada. ¿Ya? En cualquiera de los casos se trata de una recuperación final. Por supuesto que este rol de la energía eléctrica como insumo clave tiene que ver más que nada con la electroobtención, más que con el proceso de cristalización-cementación, ¿ya? Donde en la electroobtención, bueno, insistir, la energía eléctrica juega un rol más allá que electromotriz, de direccionamiento mecánico, juega un rol también químico, electroquímico, ¿ya? Entonces, funciona de esa manera. Esto nos permite ir fijando conceptualmente el devenir del curso en las sesiones siguientes, donde vamos a tener mañana una sesión dedicada al proceso de lixiviación, el próximo sábado una sesión dedicada al proceso de extracción por solventes, y el domingo subsiguiente una sesión dedicada al proceso de electroobtención. Ahora, dicho sea de paso, cada una de estas instancias de proceso que acabo de mencionar, ya sea la lixiviación, ya sea la extracción por solventes, ya sea la electroobtención, cada una de esas justifica de sobra un curso dedicado a tantas horas como el que tiene este curso en términos generales de hidrometalurgia de cobre. ¿Ya? O sea, la lixiviación incluso da para mucho más que un curso. ¿Ya? Los distintos tipos de lixiviación dan cada uno para un curso por separado. Por ejemplo, la lixiviación en autoclave es un tema que se maneja poco, se trata poco acá en Sudamérica, pero la lixiviación en autoclave da para un curso completo. ¿Ya? O la lixiviación en sistemas agitados, ya que sea sistema agitado y autoclave, eso da para un curso completo. Mientras que la lixiviación en pilas dinámicas y pilas ROM no bombateas también, eso da para un curso completo por sí solo. Lo mismo la resina de intercambio iónico o bien los procesos X. Sin ir más lejos, bueno, algunos de ustedes ya lo deben saber, pero yo tengo un portfolio armado con mi CIRA de cursos de extracción por solventes, son cursos dedicados al tema de extracción por solventes, por sí solo. Y lo mismo acá, electroobtención, por ejemplo, da para un curso completo por sí solo. Son temas bastante amplios. Uno dice, esta ruta es bastante simple, sí, pero en realidad dentro de cada etapa del proceso se puede ir desmenuzando y se pueden ir profundizando en una serie de temas, una serie de aspectos, tanto teóricos como prácticos. Entonces, dan para cada uno para su propio curso, digamos. ¿Ok?
Bien, fijado esto entonces, esto como conceptual, lo que se obtiene al final, el producto final, puede ser el cátodo, puede ser una sal, o puede ser un cemento de cobre, por ejemplo, en un formato conveniente. Sigamos describiendo entonces el proceso. Lo que vamos a hacer entonces a partir de este slide y de las 3, 4 o 5 siguientes, pues ya, vamos a mirar estos diagramas, que son diagramas estándar, que uno los encuentra por ahí en website. No hay mucha dificultad para obtener acceso a estos diagramas. Pero quiero ir fijando la rutina para ir viendo las semejanzas y las diferencias. ¿Ya? Y vamos fijando entonces la mirada en esta ruta de proceso, siendo capaces ya de ir eh, mencionando las etapas. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos un mineral que viene de mina, ¿no es cierto? Pasa por la etapa de chancado primario, se describe que una etapa de chancado secundario y una etapa de chancado terciario. Esto en un edificio de chancado. ¿Ya? Una posterior etapa de aglomeración, un tambor aglomerador, donde tiene entrada de ácido sulfúrico, un sistema de correas, un sistema de apiladores, para conformar pilas. En este caso, estas son pilas dinámicas, por lo que me doy cuenta, acá. ¿Ya? ¿Por qué pila dinámica? Porque esto se riega y una vez que se cumplió el ciclo de riego, viene una rotopala, recoge el material agotado y mediante unos sistemas de correa, sistema de stacker, se deriva mineral agotado hacia un botadero de ripio. En el intertanto, la pila es regada con solución lixiviante. ¿Ya? Esas soluciones se acopian en piscinas. Desde las piscinas se alimentan una etapa de extracción en tren SX. O sea, aquí ya tenemos SX. Entonces, subetapas o subprocesos de extracción y reextracción. Y alimentan un electrolito rico hacia la nave de electrowinning, vuelve un electrolito pobre y se completa el circuito ahí de ir y venir del electrolito. Igual que vamos a hablar con más detalle eso ya en la sesión dedicada respecto a este tema. Pero lo que tenemos acá, tenemos aglomeración curado, posterior al chancado. Las etapas de convolución también no las vamos a tratar en este curso, dicho sea de paso. Eh, Apenas las menciono. ¿Por qué? Porque la combinación también da para un curso dedicado por sí solo. ¿Ya? Es un tema bastante amplio que tiene bastantes detalles prácticos, que no viene sentido tratarlos en esta parte para un curso como este. ¿Ya? Lo que quiero fijar la vista aquí entonces en esta etapa de aglomeración curado, vamos a hablar por qué es esto de la aglomeración, qué es esto del curado, por qué, para qué. La etapa de lixiviación, donde aquí en este diagrama específico se distingue una lixiviación dinámica y una lixiviación ROM. Vamos a hablar mañana también de la diferencia de esto. Ah, este es mineral sin chancar, que viene directo a esta pila y se riega y genera un lixiviado que es alimentado hacia la etapa SX, junto con el PLS que es generado en esta etapa de lixiviación de pila dinámica. Después tenemos la etapa de extracción por solventes, en este recuadro, y después se distingue claramente la etapa de electroobtención, de cátodo de cobre, como esta es una ruta clásica típica de hidrometalúrgica de cobre. Entonces tenemos ahí una, dos, tres, tenemos cuatro instancias de proceso que son las que nos van a convocar, sobre las cuales nos vamos a referir en las siguientes sesiones. Bien distinguidas, bien clarificadas, bien separadas una de otra en este diagrama que estoy compartiendo en pantalla. Eso es uno, ¿ya? Hay otros, pero acá, de nuevo, acá, lixiviación ROM, mineral sin chancar, lixiviación pila dinámica, que es mineral chancado y removido después del término del ciclo para llevarse el mineral agotado, llevárselo a un botadero. Eso tenemos acá. Sigamos mirando. Aquí hay otro diagrama, se queda de algún lado, por ahí, donde también se distingue una etapa de aglomeración curado, luego de que el mineral pasó por las etapas de chancado,
una etapa de aglomeración curado, una etapa de lixiviación, que distingue acá, esa área 300, la etapa de extracción por solvente, que es el área acá 400, donde hay dos etapas de extracción, una etapa de strip, una etapa de lavado de orgánico. ¿No? Vamos a hablar también sobre eso en la sesión dedicada a extracción por solventes. Y también se distingue el área de electroobtención, que es esta área 600. ¿Ya? Con los dos módulos, los dos sectores aquí bien diferenciados de, de celdas de electroobtención. Entonces, una, dos, tres, cuatro áreas nuevamente acá, también bien definidas. Van a estar los anexos, por supuesto, de ácido sulfúrico, de diluyente, de petróleo y también por ahí tiene que haber áreas de agua de proceso. Todas esas áreas anexas a este tipo de instalaciones. ¿Ok? Entonces, se sigue ahí fijando la rutina, o sea, se repite el esquema, aglomeración curado, lixiviación, SX, GW. Ok, sigamos mirando. Aquí hay otro diagrama, donde aquí el mineral que pasa por chancado, primario, secundario y terciario. Aquí un mineral propio y un mineral de tercero, que también pasa por chancado. Este mineral después va a etapa de aglomeración. Ya vamos a hablar por qué hay que aglomerar. Después la etapa de lixiviación, donde hay una lixiviación primaria de mineral fresco y una secundaria de mineral fresco. Y un botadero de ripio. Hay una etapa de lixiviación de ripios antiguos, o sea, hay un repaso de ripios también acá, involucrado en esta ruta de proceso. Todo eso genera lixiviados que van a dar a extracción por solventes, se recupera el cobre es puesto en el electrolito, el cual queda disponible para electroobtención y el producto final que es cátodo de cobre. Entonces tenemos el curado aglomerado, tenemos la lixiviación, tenemos la extracción por solventes y tenemos la electroobtención. Y se sigue repitiendo el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema que teníamos en los diagramas anteriores. Entonces, hay ya un patrón en esto. Y por eso que esos son los procesos sobre los cuales nos vamos a explayar en las sesiones siguientes. Reitero ese punto. Aquí tenemos otro, está un poquito pixelado, no logré arreglarlo mucho, pero igual sirve para efectos de lo que quiero describir, para efectos del relato. Donde hay un rajo, chancados primarios, ¿ya? Chancados secundarios, terciarios, clasificación de tamaño. Y si tienen acá, fíjense bien, hay tambores aglomeradores, aglomeración curado. En esta línea, en la línea de procesamiento del lado izquierdo, para el lado derecho también hay etapas de chancado, clasificación, stock, y se tiene una etapa de aglomeración curado, descrita ahí en ese recuadro. Ok. Después de estas aglomeraciones y curado, lo que viene es una etapa de lixiviación, que aparece descrita aquí en estas pilas, y aparece acá también, descrita ahí en esas pilas. Después, bueno, viene una etapa de reclamo de esos ripios una vez que cumplieron su riesgo, un cargado frontal, camión, y solamente eso va a botadero después. O sea, estas son pilas dinámicas. El tema es que de la lixiviación después viene la etapa SX, donde se recupera el cobre selectivamente y es puesto en solución de electrolito rico, que va a parar a electrowinning, y después de electrowinning se obtienen los cátodos de cobre. ¿Ya? Y nuevamente, entonces, el mismo esquema, el mismo patrón de aglomeración, curado, lixiviación, SX, EW. ¿Ya? Entonces, muy similar a lo que se había estado viendo en los esquemas anteriores. Sigue entonces esta ruta de proceso. Aquí hay otro diagrama más. De acá lo que tenemos es un mineral, chancado primario, un chancado secundario, terciario, silos, almacenamiento del mineral y descarga hacia tambores aglomeradores, ¿verdad? Donde aquí se tiene la etapa de aglomeración curado, después viene el apilamiento
lixiviación secundaria y lixiviación, perdón, primaria y lixiviación secundaria. O sea, hay una lixiviación primaria y después un repaso de repios en esta lixiviación. Con todo la solución lixiviante que se genera, o la solución proveniente de la lixiviación, es alimentado a una etapa SX, que tiene aquí dos etapas de extracción, dos strip, una etapa de lavado. Hay dos etapas de extracción, dos strip y un lavado. Bueno, ya vamos a hablar de eso, de ese tipo de configuraciones. Entonces está el aglomerado curado, está lixiviación, está extracción por solventes y después tenemos electrowinning. Entonces, nuevamente, el mismo esquema, la misma secuencia en la ruta de proceso de lo que hemos estado describiendo en las etapas anteriores. ¿Ya? Suma y sigue, entonces, con un patrón común. Sigamos mirando, esto ya es distinto. Acá tenemos como entrada un concentrado de cobre alimentado en un reactor de oxidación a presión, que además tiene inyección de oxígeno acá. Esto es lo que se llama una lixiviación en autoclave. ¿Ah? Estos son sistemas que operan cerrados a alta presión, no operan a presión atmosférica, son cerrados, y tanto operan a alta presión, donde la alimentación es usualmente concentrado de cobre, ¿ah? Y la lixiviación ocurre aquí adentro, inducida por el oxígeno, por la temperatura y por la agitación. Y se logra un tiempo de residencia en esta autoclave. Lo que sale es una pulpa, va a un tambor flash. El tambor flash es una expansión brusca, eso permite enfriamiento. Una etapa de filtración, se obtiene un PLS acá, después una etapa de espesamientos, tienes PLS acá. Entonces, lo que tenemos es una etapa de lixiviación en autoclave, después una etapa SX, extracción por solvente para recuperar el cobre, secuenciada y diferenciada dependiendo del tipo de PLS o dependiendo del grado, o perdón, de la concentración de cobre en el PLS que se obtienen acá. Entonces está diferenciada esta SX aquí. Y después de SX viene electrowinning, que es lo habitual. Entonces, si ustedes se fijan, acá ya no había aglomeración, porque no se necesita. Acá la entrada hacia la oxidación es concentrado de cobre, o sea, es producto que viene de una planta de flotación, de una planta concentradora. Y esa entrada viene entonces a esta línea hidrometalúrgica ahora, en autoclave, la oxidación en autoclave, extracción por solventes y electroobtención, de la cual lo que es el producto final sigue siendo cátodo de cobre. Entonces, diferente este esquema, diferente no hay aglomeración, insisto, diferente la tecnología de la lixiviación, diferente la forma también de configurar la SX con PLS de distinto contenido de cobre, ¿ya? Y una electrowinning adecuada para ese fin. Entonces, aquí hay una variante. Ok. A ver, aquí revisemos otra. Tenemos un rajo, molienda, clasificación, espesamiento y estanques de agitación tenemos acá. Entonces alimenta ácido sulfúrico. Ok, ahí tenemos la lixiviación entonces, en estanques de lixiviación. Pero el mineral, fíjense que pasó por una etapa de molienda acá, y una etapa de espesamiento, y esa pulpa, el, el underflow del espesador, esa pulpa es la que se alimenta a los estanques de agitación, perdón, a los estanques de lixiviación. Después viene la etapa de extracción por solvente, una de high grade a low grade, o sea, dependiendo de la concentración de cobre, va a ser una de alto cobre y una de bajo cobre, para extracción por solvente. La etapa de extracción y después vienen etapas de espesamiento y de neutralización. Y
desde la etapa SX, que estaba escrita acá, se alimenta entonces la solución hacia electrowinning, de electrowinning se obtienen los cátodos y se vuelve el electrolito cobre. Entonces, nuevamente tenemos lixiviación SXEW, solo que acá, en este caso ahora, no hay edificios de chascado y tampoco hay tambores aglomeradores, ¿ya? Y la lixiviación acá ocurre en estanques agitados, que son estanques agitados atmosféricos, por lo demás, lo cual es distinto del autoclave de la slide anterior, porque el autoclave opera tapado, y eso significa que la lixiviación ocurre también sometida a alta presión. Acá no, acá no es sometido a alta presión, es sometido a agitación y por supuesto a un cierto tiempo de residencia que se logre en los estanques de lixiviación. Pero también es una variante con respecto de los dos primeros, los tres primeros, los cuales había tambor aglomerador. Acá no es necesario el tambor aglomerador. Acá es otro principio el que rige para lixiviar este mineral adecuadamente, liberar el cobre, recuperarlo vía SX y después recuperarlo vía electrowinning. Ahí está entonces, es distinto de todos los anteriores. Bien, entonces, ahí tenemos ya fijada la retina en los diagramas de flujo, son diferentes. ¿Ya? La lixiviación no es un único tipo de proceso, no es solo la lixiviación en pila, o la vida no es solo lixiviar en pila, la vida es lixiviar en pila, lixiviar ROM, lixiviar en autoclave, lixiviar también en estanque agitado. Entonces hay distintas formas, distintas variantes. El, el- la justificación de una ruta u otra, o de un equipo u otro, por supuesto, es parte de el diseño del proceso y de la evaluación del proyecto, ¿ya? Donde en esa instancia es donde se define el tipo de lixiviación, el cómo y el cuándo. ¿Ya? Es parte del estudio que hay que realizar. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna consulta?